El Parque de la Paz es un lugar conocido en Mérida. Incluso puede ser reconocido como un hito, todo gracias a los edificios que lo conforman. Uno de estos es la expenitenciaría. Este edificio fue el origen y el motivo del mismo parque y que el sitio se volviera muy importante. Pero, ¿qué fue antes la expenitenciaría? Y cómo actualmente sigue estando vigente y sigue teniendo la misma importancia. La expenitenciaría Juárez fue una cárcel en la zona poniente de la ciudad de Mérida, a unos 26 minutos de la catedral, durante la época de José de la Cruz Porfirio Díaz Mora, en los años 10 y 20 del siglo XX. Este lugar se construyó a causa de la llegada del presidente de la época, Porfirio Díaz, para que posteriormente sea inaugurada en conjunto con otros dos edificios, que son el ex asilo Ayala y el Hospital Orán. La expenitenciaría tuvo dos etapas. La primera fue en 1885, donde se realizó su construcción, en los terrenos del antiguo pueblo de Santa Catarina, por el ingeniero David Cázares. Su segunda etapa fue en principios del siglo XX, para ser más específico, en 1906. En ese año se remodeló la fachada con un estilo porfiriano, y ese mismo año también fue inaugurada. La expenitenciaría Juárez funcionó como cárcel en los años 1995, que es donde empezó a funcionar como tal, ya que se trasladaron a 100 reos de la ex ciudadela de San Benito, ya que esta misma ya no podía albergar a más reos. Después siguió con su función hasta los 80s, donde actualmente funge como oficinas administrativas. Cuando era cárcel, en el interior del recinto, el lugar contaba con 5 galerías, en las que se encontraban las celdas donde habitaban los reos, y que en esta misma ellos pasaban tiempo, donde veían la televisión o simplemente platicaban. En este lugar donde se reunían se le conocía como la redonda, ya que se reunían alrededor a ver la televisión. En cuanto a los aspectos técnicos y formales, podemos observar que en la primera etapa de su construcción, entre 1887 y 1895, se concibe con una planta de composición radial, donde los radios sirven como ejes que distribuyen las celdas de los presos, algo muy común en los orígenes de la arquitectura penitenciaria, teniendo así los patios internos entre los radios. Posteriormente, ya finalizada su segunda etapa de construcción en 1906, se añaden 2 galerías, espacios administrativos y juzgados. Se modifica la fachada original destacando la torre del reloj. Actualmente, la expenitenciaría tiene un terreno de 23.779.97 metros cuadrados, de los cuales 11.141 metros cuadrados corresponden a la expenitenciaría. La fachada principal tiene una longitud de 132.35 metros y en la fachada podemos apreciar un estilo militar que transmite el sentido de fortaleza inexpugnable e institución segura para desalentar cualquier proyecto de evasión. La fachada cuenta con 30 ventanas con arcos de medio punto y molduras que dan la impresión que son arcos apuntados, al igual que almenas que coronan los muros de mampostería. Con respecto al análisis ambiental, se toma en cuenta la orientación del edificio. Su fachada principal está orientada al poniente, por lo cual les impacta de lleno la radiación solar. La solución que le dieron a esto fue crear un patio interior. De esta manera, existe una ventilación cruzada y existe menos sensación térmica dentro del edificio. Y entre las galerías existen patios interiores, que era el lugar
donde los reos realizaban sus actividades. Se llegó a la conclusión que el edificio fue la causa de que hoy exista el Parque de la Paz y los otros edificios vecinos, y que actualmente esa zona se convirtió en un hito para la ciudad. Claramente entendemos que para la época la inauguración de estos lugares por Porfirio Díaz fue muy importante, ya que trajo mejores incrementos y desarrollos económicos para la ciudad. Conocer la historia de estos edificios nos da una mejor claridad de cómo se dieron los acontecimientos y de cómo impactaron en la sociedad.